Llamado al congresista, ex congresista peruano, Víctor Andrés García Belaunte, que es un ejemplo. Ya quisiéramos tener a los 130 que se llamen igual. Congresista, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido, gracias por estar con Radio El Sur. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por el comentario. Aquí estoy a su disposición. Chévere. Primero quiero hacerle llegar un saludo muy cariñoso del hombre de las sonrisas, el hombre de la felicidad, el hombre que consigue que con una sonrisa se repita la felicidad en cada rostro de los peruanos, que es el doctor Jesús Ochoa, el doctor el doctor Sonrisas. Bueno, y el dentista de las reinas, ¿no? Así es. Gran amigo, muy buena persona, claro que sí. Y buen chorrillano, además. Así es, así es. Yo lo conocí cuando estaba en Radio Mar, cuando teníamos la hora del lonchecito, y él estaba en el Parque Fátima, justamente. Ahí se inició el primer consultorio que tuvieron ellos. Sí, han hecho una gran labor y es un médico muy reconocido, cusqueño, su padre, un gran diputado también del Cusco en su momento. Así que, en fin, y creo que su hija o sus hijos se dedican ahora a lo mismo. Así que hay una vieja tradición ahí en la carrera de dentista, ¿no? Como animador he tenido la suerte de animar fiestas en los cerros, en la tierra, en el polvo y en los mejores locales del país. Pero yo siempre he visto que la gente que tiene plata tiene esa posibilidad del roce. ¿Qué pasa con Pepe Luna? Teniendo tanto dinero, ¿por qué es tan bruto a veces para hablar? Bueno, yo creo que él tiene una pobre formación, ¿ah? Esa es la impresión que tengo. No es un hombre talentoso, debe ser un hombre vivo, despierto, porque ha hecho dinero. Y ha tenido universidades, o tiene universidades que están ahora sin calificación. Pero hay que recordar que también es un poco informal y sobre todo poco serio en sus asuntos, ¿no? Porque haber colocado una fachada para demostrar que su universidad tiene un edificio de 4, 5 o 6 pisos cuando tiene solamente un piso y el resto es pura cascajo, es una fachada falsa, no una fachada simulada, que atrás no hay nada. Bueno, eso es de Ripley, ¿no? Eso no sucede en una parte del mundo, ¿no? Ahora, O pero sea, eso desde el punto de vista, la gente pensó y además lo consideró como una especie de estafa. sí, claro, es una estafa, pues, porque es como vender un producto y con envoltura de todo y adentro está vacío, ¿no? No, eso es una estafa, ¿no? Es como vender una botella de cerveza como cerveza y uno la destapa y se da cuenta que adentro hay agua o no hay nada, ¿no? Y no O sea, tiene yo ni creo que gas. eso es una poca seriedad, es una informalidad y seriedad y también poca ética, ¿no? Profesional, por supuesto, ¿no? Usted, Yo creo, sí, sí, disculpe, adelante, disculpe. no, y entonces yo creo que eso es así. Ahora, él hay que recordar como él se refirió a mí, yo tendré que referirme a él, ¿no? Él hay que recordar que yo coincidí con él en una etapa yo he sido 5 veces parlamentario, entonces he coincidido con él o en 2 oportunidades inclusive creo, pero el que faltaba era él, no yo. No iba, Pepe, de verdad, ¿verdad? Luna no iba. No, pero no solamente no iba al principio o al final, no iba porque no le gustaba mucho el Parlamento, no, él no le gusta mucho y no va mucho, va a marcar tarjeta prácticamente, pero el tema no es ese, el tema es que él no fue durante mucho tiempo, creo que 1 año o 2 años o algo más quizás, porque estaba suspendido, porque a Luna hay que recordar que fue topo de Montesinos. Hay que recordar que Luna, la pinche declaró que le pagaban $20,000 mensuales por ser topo de Montesinos. Y había un papelito con una pequeña inscripción de los 20,000 dólares que le pagaban mensualmente por estar allí. Lo que pasa, y salió del Parlamento por eso. Lo que pasa que él inicia un juicio para que le devuelvan la curul. Él además postula y gana otra vez y no podía entrar al Parlamento por el juicio que tenía, la inhabilitación que tenía. Y entonces hace un juicio y claro, al final el Poder Judicial pues, es muy especial, ¿no? Él se dijo de que el papelito de la inscripción
Ricardo Luna los $20.000 y la declaración de Pinchi no era suficiente, no era pruebas plenas, ¿no? No era suficiente. Entonces, el Poder Judicial lo restituyó al Parlamento. Y no solamente lo restituyó, sino que el Poder Judicial después ordenó al Congreso que le pague los haberes, los honorarios que no había percibido durante el tiempo que estuvo fuera del Congreso, que no sé si era 1 año o 2 años, o fin, no sé. Y tengo entendido que se le pagó, no conozco la cifra exacta, pero se habló en esa época de casi $1.000.000. Entonces, este puede ser el origen también de sus negocios académicos, ¿no? Puede venir ahí el origen porque él además consiguió licencias y una serie de cosas aprovechando su cargo. O sea, él es un hombre que ha aprovechado muy bien su cargo para incrementar o hacer su fortuna, ¿no? No, porque tengo entendido que él tiene muchos terrenos. Y tiene Claro, terrenos muy grandes, ¿ah? Claro, es que el negocio de la universidad es un negocio inmobiliario. Porque en las universidades, la ley que les dio Fujimori, evidentemente, ha hecho ricos a muchos dueños de universidades. Porque como no pagan impuestos, y no pagan impuestos en tanto en cuanto inviertan, lo que pasa es que invierten en inmuebles. Claro. No invierten en profesores o en laboratorios, invierten en inmuebles. Sí, entonces, las universidades se han vuelto en grandes inmobiliarias para no pagar impuestos también, ¿no? Eso es lo que pasa. Entonces, claro, cuando la universidad es sin fines de lucro, la universidad no tiene dueños, como la Universidad de Lima, bueno, ahí están los inmuebles y son usados por la propia universidad. Pero cuando la universidad es privada, el inmueble está en función al dueño, más que a la propia universidad. Y eso es lo que está pasando, ¿no? Los casos de Luna, como el caso de Acuña, son parecidos, pero no son iguales. Porque se supone que de alguna u otra manera, un poco que Luna ha respaldado su bienestar económico en las propiedades. En el caso de Acuña ya se piensan muchas cosas, pero ese no es el tema. Luna, ¿por qué lo toca a usted? Si todos sabemos que usted es una persona muy respetada, ¿por qué lo toca a usted? ¿Por qué de arranque dio su nombre? O sea, ¿qué pasó ahí? Yo creo que está equivocado y ha tenido una mala información, porque yo vi algo parecido que decía que había faltado 7 meses y Luna lo alargó a 1 año de ausencia por una información que dio la esposa de Digna Calle, equivocadamente. Yo la vi por ahí perdida la información y la verdad que no le di ninguna importancia. Ahora sí, le he dado más importancia porque lo dice él, que es congresista y es el padre o el pupilo de Digna Calle, el jefe, en fin, es una afiliada a su partido, ¿no? Que es un partido personal, digamos, unipersonal. Ahora, yo he estado 5 años en el Parlamento. Yo nunca he faltado más de 10 días, quizás 15, y siempre con la mía, casi siempre. En 5 años yo no creo que haya tenido más de 5 viajes pagados por el Congreso. No creo, quizás 6, habría que revisarlo. Pero no, siempre han sido pagados o con invitación académica. Me han invitado, ahora estoy viajando a Argentina el próximo 15 de agosto a dar 2 conferencias, una en Buenos Aires y otra en Mendoza. Bueno, ese tipo de conferencias siempre me han invitado en el pasado, ¿no? y ellos corrían por los gastos. Y a veces ha sido viajes por necesidad, porque tengo un hijo con problemas de salud muy graves, con cáncer, leucemia. Entonces he viajado también por eso. Pero nunca han sido viajes de más de 5 días, 8 días, 10 días. Y insisto, es con la mía en casi todos los casos. Entonces, que diga que he faltado 1 año, ¿cómo? Es imposible. Además hay otra cosa, la señora Digna Calle está hace 6 meses con sueldo del Congreso, ¿ah? Claro. No es sin goce de haber. Sin goce de haber es en julio y agosto, que no saben qué hacer, cómo pagarle. Pero hasta antes de julio le pagaban puntualmente. Y cuando usted ve la resolución de ella pidiendo licencia, no habla sin goce de haber, no dice nada. Ergo, le dan. Entonces sí, me parece, todo eso me parece que es preocupante. Ahora, yo le puedo decir lo siguiente, y yo la única vez, empiezo a recordar ahora, he viajado, quizás por más de 15 días, 2 semanas o 3, es 4 viajes que hicimos.
a raíz del CENEPA, de la guerra del CENEPA, a raíz del conflicto con Ecuador, el gobierno de Fujimori, el 91, nombró una comisión de una comisión ¿Apoyo? de parlamentarios que pueda viajar por los 4 países garantes del Protocolo de Río a exponer la posición del Perú. Subo, así es. Y entonces viajamos. Manuel Ulloa, Armando Villanueva, senadores. Manuel Moreira Loredo, senador. Beatriz Merino, senador. Roy Guerra García, senador. Y Gustavo Mome, senador. Y diputados, modestamente yo, Barrea Bazán. Y alguien más, que no recuerdo. Entonces viajamos a Brasil, a Sao Paulo y a Río, y a Brasilia. Bajamos a Argentina, a Buenos Aires, viajamos a Chile, a Santiago, viajamos a Estados Unidos, a Washington, a Nueva York y a Miami. Bueno, hicimos varios viajes, pero veníamos, regresamos y volvíamos a ir, durante 2 o 3 meses. Entonces ahí puede haber un mes excedido los 15 o los 20 días quizás, pero fueron viajes como embajadores. Pero estaba trabajando. Plenipotenciarios para explicar a las autoridades de esos países, a la prensa, a los poderes del Estado, de cada Estado, la posición del Perú. Y claro, al final, le cuento una anécdota, al final todos acabaron agotados y yo me quedé solo y llegué a Miami solo y me tuve que dar una larga entrevista en Miami y en 2 universidades explicando la posición del Perú desde la época de la colonia prácticamente y sobre todo el protocolo de Río de Janeiro que era fundamental para nosotros. Así que esa es la única vez que recuerdo que haya sido así, el resto no. El resto ha sido cosas muy cortas, de una semana, 10 días, qué sé yo. Entonces, veo que Luna está muy mal informado. Ya debió verificarlo. Está en el ojalá que lo puede verificar. Ojalá que sea eso y no malintencionado. Bueno, también yo creo que alguna intención ha habido por ahí, ¿no? Porque siempre, yo me opuse, cuando éramos congresistas, diputados en esa época, creo que sí, no, congresistas. Y yo me puse a su regreso al Parlamento, ¿no? Porque él tenía una sentencia. Él era un topo de Montesinos. Entonces, él se presentó a la comisión respectiva con su abogado Alberto Borea Odría a defender a Luna y yo no lo defendí, yo más bien lo critiqué, ¿no? Porque era un topo, para mí era un topo de Montesinos. Entonces, y bueno, para mí no, y para la prensa en su momento, y para las acusaciones que se le hicieron, para los fiscales que hicieron esa acusación. Entonces yo creo que por ahí puede venir algún tipo de resentimiento, ¿no? ¿Y ese pago que supuestamente le correspondería y lo ganó en el juicio, lo cobró? Y yo tengo entendido que sí, no sé la cantidad, pero además no es la primera persona, ¿no? Porque hay otras personas una o dos más congresistas que fueron separados del Congreso, y que por una ley, el recurso de amparo de algún juez pues del interior del país han ordenado que regrese y han regresado y el tiempo que han estado fuera se los han pagado. Así que la verdad que no es el único, ¿no? Uno de los motivos, doctor Víctor Andrés, uno de los motivos que podría ser para que no venga esta señora de Estados Unidos es lo siguiente. Ella y su esposo tienen un centro médico que han hecho contratos o tratos, ¿no? Y con municipalidades y alcaldes y han terminado en corrupción. Hoy han sido destapados los casos, incluso hay un terreno que se quieren apropiar y no lo entregan, y es probable que eso también signifique una especie de problema para ellos. ¿No será que de repente esta señora tendrá problemas judiciales aquí en el país y por eso no quiere venir? No me cabe la menor duda de que esta señora y su marido probablemente también tengan algún tipo de problemas por el cual están afuera tanto tiempo. Porque se me puede ocurrir que esta señora esté 6 meses y quiere estar
otros 2 meses y prorrogar su estancia en Estados Unidos con tanto descaro y con tanta crítica aquí. Lo están criticando por todas partes, están hablando de ella, tiene 2 acusaciones constitucionales, o sea, hay demasiadas cosas en contra de ella para que siga insistiendo en quedarse en Estados Unidos tanto tiempo. Entonces ya uno no piensa que es por turismo o porque le gusta Miami, el sol, la playa, las tiendas de Miami. De repente es por algo más. Yo creo que es algo más. O sea, tú no puedes estar tanto tiempo fuera cuando en el Perú te critican tanto por estar afuera. Eso lo veo raro y extraño. Debe haber o un interés muy grave en Estados Unidos, muy importante, de dinero o personal, que la hacen quedarse allá, algún negocio muy importante que no puede perder o algo familiar que no puede dejar, muy importante allá, o tiene acá alguna cosa que pueda salir más adelante, algún chicharrón, como dicen en mi pueblo, que pueda salir y que pueda encapsularla y que ella quiere, cuando salga el escándalo, que estar afuera y no estar adentro para poder quedarse allá y no tener que regresar. Entonces, eso es lo que me parece que puede pasar. Cada vez que le han preguntado a Pepe Luna, José Luna, sobre su candidata o integrante de su partido, ¿por qué no viene? Dice que él no sabe nada, pero sin embargo la defiende. ¿Usted le cree que no sabe nada? No, debe saber todo, debe saber todo. Debe saber todo, no quiere decir lo que es diferente. Yo entiendo que sí, es cuestión de investigar por qué diablos la señora Digna Calle se está insistiendo tanto en quedarse en Estados Unidos con tanta crítica que hay acá de todos y de sus colegas, y con una explicación inocua de su jefe, el jefe de su partido, que no sabe nada y que dice que en septiembre regresa. ¿Por qué septiembre? ¿Por qué no? O sea, ¿vamos a esperar todavía un mes más? ¿Por qué septiembre? Entonces yo creo que ahí hay algo raro, y que ella no quiere renunciar. Cuando ella sabe, cuando una persona ingresa a un mandato de 5 años, no podés dejar los 5 años, no puede dejar los 5 años. Yo recuerdo que los años 80 hubo un diputado, Porica, que abandonó el Parlamento los 6 últimos meses del plazo, del periodo parlamentario, porque se enamoró de una gringa en Los Ángeles, peruana, norteamericana, que vive en Los Ángeles, que era muy guapa, por cierto, que se enamoró de ella y se quedó y ya no regresó. Pero claro, eran 180 diputados, era el final del régimen, en los 6 últimos meses. Bueno, pues nadie se dio cuenta, pero no cobró. Ah, mire. Esa es una gran diferencia. Muy bien, doctor, como siempre, muchas gracias por su tiempo, por estar con Radio del Sur. Muchas gracias a ustedes. Gracias por regalarnos estos minutos que son realmente importantes para que se sepa la verdad. Primos,